Entonces me dice, ¿cuál es el mejor momento para que el estudiante desarrolle la curiosidad? Cuando están aburridos. No le robes la oportunidad de conocer a tus hijos ni a los estudiantes. Hazle otra pregunta. Porque puedes ser curioso por muchas cosas, pero hay que ser curioso por las cosas que valen la pena. La doctora Tania me mostró cómo se registra la actividad cerebral de los pequeñitos, cómo se altera por algún problema en la gestación, y ahí, ¡pum!, mi cabeza voló y dije, wow, yo quiero conocer más de lo que pasa ahí adentro, ¿no? La carrera que elijas no nos define. A mí no me gusta mucho preguntarle a mis estudiantes, ¿qué quieres trabajar? Sí. ¿No? Yo le digo, ¿qué tipo de persona te gustaría ser? ¿Qué tipo de contribuciones tendrías? La disposición para aportar. ¿Qué tienes desde dentro? ¿Qué te gustaría? ¿En qué pones tu atención, tu tiempo, tu dinero? Muy buen día, amigos. Estamos en un episodio más del Hubiera Sí Existe. El día de hoy nos acompaña la doctora Diana Lorena Rubio Navarro. Y voy a repasar un poco este concepto del hubiera. La mayoría de las personas piensan, yo mismo lo pensaba, y están fuertemente convencidos de que el hubiera no existe. Y en realidad tienen parte de razón, ya que hay eventos del pasado que es imposible cambiar. Sin embargo, en el pasado también residen grandes aprendizajes que hoy pueden hacer la diferencia posiblemente en tu vida, en mi vida, o en la vida de quienes nos escuchan. Nos vamos a dar cuenta a través de la trayectoria de la doctora Diana Lorena y además de las anécdotas y experiencias personales que nos va a compartir, que vamos a aprender mucho de este episodio. Me permito leer su semblanza. Diana Rubio es doctora en ciencias biomédicas con amplia experiencia en investigación. Se destaca por su capacidad para construir soluciones innovadoras a retos educativos con enfoques que marcan tendencias en diferentes países del mundo. Es experta en neurociencias, especialista en STEM e investigadora de educación del carácter. Esto es algo que me llama muchísimo la atención, ya nos platicará. Ha sido speaker TEDx. Ha participado como especialista en organizaciones internacionales como la ONU y la Organización Mundial. Actualmente es docente de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui en Querétaro, responsable del programa STEM en la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro y fundadora de Cienco. Diana, bienvenida al Hubiera Sí Existe. Como acordamos hoy, pues vamos a explorar sobre el problema de tu problema con la curiosidad y todo lo que has ido descubriendo a lo largo de tu vida para llegar a fortalecer el carácter y otras virtudes, siendo en este caso muy particular una oportunidad para que todos nuestros seguidores hagan su reflexión propia en su vida y lo puedan aplicar sus aprendizajes el día de hoy. Adelante, bienvenida, Diana. Muchas gracias por la bienvenida, es un placer estar aquí con tu audiencia. Y pues nada, para mí es muy interesante poder reflexionar desde el hubiera si existe. Partiendo de la idea que siempre estoy con una visión hacia futuro, como educadora, siempre trato de tener una visión a futuro y no al revés. Entonces, esta parte de reflexionar me lleva a reflexionar desde un punto de vista personal, desde mi experiencia personal. Entonces, te cuento rápidamente que cuando viene a mi mente esto de el hubiera sí existe, yo cuando tuve que elegir mi vocación, recuerdo que le platiqué a mi papá sobre mi interés de estudiar ingeniería y él me dijo, no, ingeniería, eso es para hombres, además quieres estudiarla en la militar, entonces no, por favor. Aparte la querías estudiar en la militar. Repiénsale, ¿no? Yo dije, bueno, está bien, entonces eso no es para mí. Bien, descartado. Y después dije, bueno, quiero ser médica, ¿no? Y ¿por qué no? Estudiar una especialidad y hacer mi trayecto por ahí en la medicina. Y me dice, no. Recuerda que nosotros no tenemos suficientes recursos, eso es carísimo, no, piensa en otra cosa. Y yo, bueno, está bien, descartado por no tener recursos. Así es de que después lo que me quedó fue elegir mi carrera por mi género. Dije, bueno, voy a ser mamá, voy a tener hijas, maestra. Pero mi papá nos había involucrado mucho con actividades deportivas. Dije, no voy a ser maestra de salón, voy a ser maestra de educación física. Así es de que mi formación es en educación física. Sin embargo, después, al final ya casi de mi formación, recuerdo que me hicieron una invitación para mis prácticas profesionales en un centro de atención múltiple.
En ese centro de atención múltiple yo hubiera dado clases como practicante, pero me negué a dar la clase porque vi que era un reto que superaba mi conocimiento. Me rebasaba por mucho. Yo dije, no voy a dar clase. Las personas que estaban de responsables ahí me dijeron, bueno, si no vas a dar clase, pues vete con la doctora Talía. Yo, pues bueno, pues me voy con la doctora Talía o con quien ustedes quieran, pero yo no doy clase. Entonces llegó con la doctora Talía y ese fue mi encuentro con la ciencia. La doctora Talía me mostró cómo se registra la actividad cerebral de los pequeñitos, cómo se altera por algún problema en la gestación y ahí, ¡pum!, mi cabeza voló y dije, wow, yo quiero conocer más de lo que pasa ahí adentro, ¿no? Como maestra de educación física, pues me interesaba mucho el desarrollo temprano de las y los estudiantes. Así es de que ese fue mi encuentro con la ciencia. Qué interesante. Pero después, lo que entiendo por lo que acabo de leer, que no te quedaste ahí, en esa parte. No. O sea, ¿qué sucedió después de esta experiencia con esta maestra Talía que te abrió la mente, te abrió caminos que no habías visto y empezaste a transitar otros caminos? ¿Y qué tiene que ver esto con lo del tema de tu problema? ¿Cómo dijiste? El problema de mi problema con la curiosidad. Yo hubiera dado clases como maestra de educación física sin mayor problema. Claro. Pero ingresé a la maestría en ciencias, en neurociencias, y después ingresé al doctorado en ciencias biomédicas. Así es de que volví a regresar al origen de lo que realmente me interesaba, que era la medicina. Después del doctorado hice un postdoctorado en la Facultad de Ingeniería, en el posgrado en nanotecnología, en la Universidad de mi estado, así es de que regresé al origen de mis intereses en la ingeniería. Y después de eso fui invitada a dar clases en media superior en ciencias experimentales, y lo que buscas es desarrollar sí conceptos, principios, teorías o leyes de las ciencias, pero sobre todo buscas desarrollar la curiosidad, porque el trabajo de un científico es hacer buenas preguntas. Así es de que a mí me interesaba que los estudiantes desarrollaran la curiosidad, y ahí fue donde dije, claro, si yo hubiera sido más curiosa, ¿no? Por decir, a ver, papá, ¿por qué no ingeniería? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no medicina? ¿Qué otras opciones hay? ¿Podría aplicar yo a una beca? Es decir, yo pude haber cuestionado más mi realidad, ¿no? Y de esa manera desarrollar pensamiento crítico y decir, bueno, sí puedo hacer esta ruta o puedo, después de preguntar a muchas personas, en fin, ese hubiera, creo que es el que me lleva a repensar y además a plantear desde mis clases que los estudiantes se cuestionen absolutamente todo y cuestionen mucho a las personas que los rodean. Así es de que a partir de ahí he comenzado a desarrollar y usar metodologías para que los estudiantes se hagan preguntas, no solamente preguntas básicas que son fundamentales, sino que se hagan preguntas profundas, relación de variables y preguntas investigables, que además de relacionar variables, identifiquen el contexto, quién, dónde la tiene y propongan soluciones. Entonces, para mí la curiosidad desde la enseñanza de las ciencias es la base del pensamiento científico, del pensamiento crítico. Entonces, una persona usa los conceptos de la ciencia, pero sobre todo esa habilidad de hacer preguntas. Así es de que para mí ese fue el punto de inflexión, ¿no? A ver, quiero recapitular, porque ahorita tú formaste un triángulo muy interesante. Entraste por una esquina llamándole curiosidad, luego te fuiste a otra esquina donde decías la importancia de plantear preguntas, de cuestionar, que de hecho, cuestionar es un poquito más profundo que simplemente plantear una pregunta, ¿sí? Como que el cuestionamiento ya va para retar el modelo mental de otra persona. Así lo veo yo, ¿eh? Y entonces decimos curiosidad, cuestionar, y luego uniste en el vértice superior con pensamiento crítico, pero luego estiraste una línea más hacia el pensamiento científico. Y voy a poner adentro del triangulito, eso tú no lo dijiste, lo voy a poner yo porque me interesa mucho tu punto de vista, a la inteligencia artificial. Yo grabé hace unos días un podcast que se llama El primer problema de la inteligencia artificial, el primer riesgo de la inteligencia artificial. Y pienso que el primer riesgo es que dejemos de pensar. ¿Sí? Okay. Entonces, ¿cómo esto que tú acabas de transmitirnos lo podemos enmarcar como un modelo que tiene una lógica, ¿verdad? Yo realmente, a pesar de que me considero una persona curiosa, no había encontrado ese caminito de curiosidad, cuestionamiento, pensamiento crítico, pensamiento científico, ¿sí? Tú ahorita lo explicaste muy bien,
pero luego entra la inteligencia artificial. Tú también ahorita en tu quehacer, en tus retos actuales, lo que trabajas en la Secretaría de Educación de Querétaro, ¿están tomando en cuenta este tema de la inteligencia artificial? Sin duda, no podríamos ser omisos a la realidad y el contexto de los estudiantes que actualmente se están preparando para empleos que están modificándose, que están evolucionando en función de la tecnología. Una cosa muy importante para los estudiantes actualmente es aprender por cuenta propia. En la medida en la que evoluciona la tecnología, tenemos que aprender a usarla, aprender cómo funciona, de qué manera la podemos integrar mejor a nuestra actividad cotidiana para tener mejor desempeño. Entonces, la inteligencia artificial es una herramienta bien poderosa, pero si a la inteligencia artificial no le haces las preguntas apropiadas, sí, por cierto, te quedas en un terreno muy básico. Entonces, la curiosidad es una virtud intelectual que nos ayuda a aprender por cuenta propia. Es una de las virtudes intelectuales. Otra virtud intelectual es la humildad intelectual. En la medida en la que tú tienes una humildad intelectual, sabes que puedes seguir aprendiendo a partir de las preguntas. El pensamiento científico se construye de una forma organizada, lógica, coherente, clara. Pero ¿cómo logramos eso si los estudiantes, cómo queremos que los estudiantes sean pensadores críticos, que utilicen de una manera crítica, ética, la inteligencia artificial, si ellos mismos no tienen la base de hacer preguntas? Hacer preguntas tiene una evolución de preguntas básicas a preguntas profundas, preguntas investigativas. En el aula los estudiantes están muy acostumbrados a hacer preguntas básicas. ¿Qué dijo? ¿Cómo dijo? ¿Lo puede repetir? ¿Cuándo lo entregamos? ¿Una hoja en papel, a mano? El docente responde alrededor de 200 preguntas en clase, que son preguntas básicas. Pero ¿en qué momento podemos desarrollar actividades que nos lleven a despertar la curiosidad, a tentar procesos cognitivos que el estudiante diga, maestra, ¿usted se refiere a tal cosa? Si lo hago así, entonces pasaría esto, y a que ellos puedan recuperar sus conocimientos previos, conectarlo con la información nueva, poder activar sus procesos cognitivos y crear desde ahí, y que les haga más sentido el aprendizaje, pero además que entendamos todos que esas son estrategias que genera el propio estudiante para aprender por cuenta propia, incluso si ya no está la maestra. Claro, entonces, eso es lo más importante. Exacto, la intención de desarrollar la curiosidad es que él sepa que a través de preguntas elaboradas, él puede conocer a profundidad cualquier cosa, porque además el cerebro tiene la capacidad de aprender prácticamente cualquier cosa que queramos. ¿De qué depende? Pues de la voluntad que tengamos, pero si le sumas una estrategia cognitiva, pues vas a aprender más rápido y te vas a volver una persona que cuestiona, una persona que hace preguntas más profundas, ¿no? Que cuestiona, que reta, que avienta la mente al otro lado, pero además que tiene esa flexibilidad mental, que es otra de las virtudes intelectuales. O sea, en la medida que preguntas más, sabes que puedes ir descubriendo más y se genera la flexibilidad cognitiva de, no es como yo lo pensaba. Puede resultar interesante la otra mirada. Y rescato otra vez la parte de la humildad intelectual. Entonces, tengo que seguirme haciendo más preguntas para aprender mejor. Entonces, un premio Nobel, Tasuku Honjo, que ganó un premio Nobel de medicina, no recuerdo en qué año, ahí le preguntaron, bueno, ¿qué es lo que te ha llevado a ganar un premio Nobel? Y él dijo, primero que nada, la curiosidad. Si no eres curioso, lánzate a otra área, pero no en la ciencia. O sea, en la ciencia desarrollamos esa habilidad de cuestionar hasta crear un pensamiento claro, coherente, elaborado, complejo, que nos lleva ahora sí a cuestionar las personas, los modelos, los paradigmas. Y entonces sí construyes a un ciudadano que sea crítico. Y en ese sentido, el pensamiento científico te permite tener una pregunta, imaginar una posible respuesta, experimentar, registrar los datos, analizarlos, discutirlos, comunicarlos. Imagínate si logramos eso en toda la población, pues a ver, hagámonos una pregunta, ahora la hipótesis, ahora la pruebo, ahora analizo y doy mis argumentos desde lo que observo, lo que registro, ¿no? Es completamente diferente. De ahí que entonces, después de cerca de 12 años, me invitaron a participar, cerca de 12 años de dar clases en media superior, me invitaron a participar en un programa de educación del carácter.
Me invita a la Fundación Barkey, que tenía un convenio, una colaboración con la Universidad de Birmingham, donde se encuentra el centro, ¿no? El Jubilee Center. Entonces dijeron, bueno, vamos a hablar sobre carácter. Yo dije, no, otra cosa más, no, por favor, ya no, ya con lo que tengo para dar clases es suficiente. Pero ahí precisamente me dijeron, bueno, y es que, ¿qué te interesaría explorar respecto a la educación que haces? Bueno, yo desarrollé en mis estudiantes esta capacidad crítica, ¿no? Y uno lo hace un poco desde la soberbia también, ¿no? Sí. Y dije, no, a ver, lo quiero probar. Quiero probar que yo realmente desarrollo el pensamiento científico, que desarrollo la curiosidad y la capacidad de hacer preguntas profundas de mis estudiantes. Así es de que comencé a estudiar la curiosidad desde el punto de vista científico. Y ahora lo que hago son estrategias, diseño, modelos para que los estudiantes desarrollen de manera intencionada esta virtud intelectual que, insisto, es una de las virtudes intelectuales más importantes para aprender por cuenta propia. Y en el camino hemos encontrado que si nosotros intencionamos actividades para que el estudiante describa lo que es la curiosidad, pero además describa las características de una persona, que lo reflexione para que sea parte de su lenguaje y que además encuentre la disposición profunda de hacerse preguntas por las cosas que valen la pena. Esto lo logramos a través de indagación, dilemas, reflexión, que vean algunas charlas tipo TED, ¿no? Donde digan, wow, esa persona es así. No solamente que lo piensen, que lo sientan y que lo actúen, pero que en la medida que lo actúan, lo reflexionen, para que puedan lograr ser curiosos en el momento indicado, con las personas indicadas y de la manera apropiada. Porque puedes ser curioso por muchas cosas, pero hay que ser curioso por las cosas que valen la pena. Claro, no, ahorita te voy a platicar cosas que viví de niño, empezando la adolescencia, preadolescente. Pero previo a eso, traigo muchas preguntas en la mente mientras te escucho y quiero empezar por una que tiene un impacto muy cercano para mí porque se refiere a mis nietos, tienen 6 y año y medio. Y hay muchos mexicanitos que están en ese rango de edades, ¿verdad? Que también les va a beneficiar tu respuesta. Pero ¿no será que la curiosidad es innata y de alguna forma los adultos la vamos apagando con el paso del tiempo? Haces una pregunta fantástica, fantástica. Entonces, no solamente vale la pena que los estudiantes sean más curiosos para usar mejor las tecnologías, sino hace falta que generemos nuevamente los espacios de la curiosidad genuina y natural que tenemos. La curiosidad es una disposición, eso debemos de compartirlo con todos. Todos somos curiosos, todos tenemos la capacidad de hacernos preguntas. ¿Cómo aprendemos? Algo que nos interese mucho o algo que se nos presente de una forma interesante. Ahora, regresemos a los niños. Cuando somos niños en el preescolar, mamá, ¿por qué el cielo es azul? Mamá, el pasto está verde. Mamá, está lloviendo. Papá, el perrito. Preguntas. ¿Y qué hacemos? ¿No? Ay, ya, por favor, ya basta de preguntas. Pregúntale a la tía, búscalo en el Google. O sea, nos enfadan las preguntas. Cuando es un momento, ¿no? Para saber lo que están pensando. A mí cuando los papás me dicen, bueno, ¿yo cómo aliento la curiosidad? No le robes la oportunidad de conocer a tus hijos ni a los estudiantes. Hazle otra pregunta. Claro. Hazle otra pregunta. ¿Tú cómo lo imaginas? ¿Tú qué propones? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué has escuchado? ¿Qué piensas? Para seguir que el estudiante, el niño, siga involucrado en eso y siga pensando. Entonces me dice, ¿cuál es el mejor momento para que el estudiante desarrolle la curiosidad? Cuando están aburridos. O sea, ¿nos preocupa ahora tanto tenerlos ocupados? Sí. Yo les digo, tienen mucho tiempo, es que me aburro todo el día, si no, qué bueno que se aburran. Es el momento de hacerse preguntas. Es el momento de hacer preguntas profundas. Observa algo, hazte preguntas, muchas preguntas. No tienes que juzgar si ya están resueltas, si no están resueltas. No, pregúntate, la madera, la ventana, cómo lo crearon, quién se le ocurrió, por qué cuadradas, o sea, cuestionar, ¿bien? Ahora, pasamos a la primaria y en los primeros años, los estudiantes y las preguntas, ¿qué quieres ser? Yo quiero ser ingeniero, astronauta, quiero ir al cielo, quiero construir, todo lo super. Sí. Bueno, pasan a primaria alta y ¿qué sucede?
Ya son bien latosos, no pones atención, no haces la tarea, eres un preguntón, no, es que estás distraído. Entonces, alguien ya se atreve a levantar la mano, es así con temor, y ya ve qué dice la maestra, ¿no? Entonces comenzamos a limitar. Ya para la secundaria, que tenemos en el caso de México que atender a 50 estudiantes, imagínate, ahora imagínate el reto de que todos hicieran una pregunta, responderlo. O sea, es impensable imaginar que vas a atender todas las preguntas, entonces hay que crear estrategias para poderlos atender, pero lo que realmente sucede es que si le preguntas al maestro de cálculo, ya lo dije, a ver quién lo entendió, ¿no? Maestro, ¿puede explicarlo otro? Esta es la única manera que hay, no hay otra, así se hace, así está el examen. Y en bachillerato, cuidado. Chicos, termina la clase, chicos, ¿entendieron? Sí, preguntas, no, examen 0. Entonces, en la cultura, en el constructo de la cultura, ¿quién mató al gato? Claro, totalmente. Es una connotación negativa. Hicimos una valoración para los estudiantes. ¿Cuáles son las 3 características de las personas curiosas? Entre otras, es hiperactiva, intrigosa, chismosa, metiche y busca preguntas, busca respuestas, por ahí algunas positivas. Entonces, el constructo social es ese. El carácter se adquiere de la sociedad. O sea, si eres el preguntón, ahí está el que pregunta. No, y además nosotros nos volvemos parte del problema, ¿no? Cuando estamos en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, cuidado de que alguien pregunte, ya va otra vez a preguntar, ya no preguntes, ya vámonos. Entonces, en el constructo, la curiosidad no es bienvenida. Entonces, tenemos que cambiar ese paradigma. Entre más preguntas genere un estudiante, es más posible que él pueda aprender por cuenta propia y que le interese y que tenga amor y que tenga pasión por preguntar, por aprender. Claro, totalmente. Ahora, otro momento en el que desarrollamos la curiosidad, uno es la cultura, la otra es lo que se enseña. Entonces, lo que enseñamos limita mucho la curiosidad y la otra, pues bueno, si lo aprendes de otra forma, de la manera correcta, de la manera que yo soy curioso, pero además esta disposición de ser curioso me lleva por un lado, me lleva a buscar respuestas, a buscar preguntas, te vas a encontrar con una persona como yo, de la licenciatura en educación física a la maestría, al doctorado, al postdoctorado y ahora al carácter, y todo el mundo me decía antes, oye, ¿y si tú hubieras sido solamente educadora física? Y si no te hubieras dedicado a la maestría, y si no el doctorado, y si no el postdoctorado, pues no hubieras sido la persona que soy ahora. Sí. Entonces, todo eso me ha construido la persona que soy ahora y en esta capacidad que tengo de moverme desde los elementos del pensamiento científico hacia elementos, constructos de la ingeniería, de la tecnología y las matemáticas. Y eso te permite tener una mentalidad súper abierta, entender cómo funciona el mundo desde diferentes perspectivas. Entonces, soy una persona que se asombra, se sorprende, una persona que conecta cosas que usualmente no se conectan, ¿no? Entonces, eso te da un valor único. O sea, si yo hubiera solamente cuestionado eso, pero si no hubiera tenido todo este camino recorrido por un lado y por otro, y ahora me asumo como una persona curiosa, pero desde el punto de vista que es una virtud intelectual, y al ser una virtud intelectual es una disposición, un hábito intelectual positivo que me ha generado diferentes oportunidades y me ha agregado valor y me ha permitido tener esta capacidad de aprender por cuenta propia y nada, o sea, yo vivo todos los días con el gusto de aprender algo nuevo. No, mira, de nuevo me bombardean las preguntas, pero ahorita yo quisiera aprovechar, si nos están viendo padres de familia que tienen hijos en la edad de elección de carrera, yo pienso que es un momento que puede ocasionar mucha angustia, mucha ansiedad en el muchacho o la muchacha, porque piensan que esa elección va a definir el resto de su vida. Y tú eres un vivo ejemplo de que esa elección, por cualquiera que haya sido la razón, la causa y el contexto, la carrera inicial no define. O sea, no define. O sea, claro que te abre una puerta, entras a una ruta, pero en esa ruta está la vida y la vida está llena de posibilidades. Ayer en LinkedIn, en un grupo que tengo que se llama El cultivo de tu fregonería, que precisamente está orientado a esto, es un concepto que desarrolló el doctor Enrique Canales, ya afinado,
tomo pequeñas frases de sus libros y las posteo con imágenes de pinturas porque era pintor, escultor. Algunos consideran, en Monterrey dicen, era nuestro Da Vinci regio, ¿no? El doctor Enrique Canales. Y la frase que subí hace un rato dice que las posibilidades para servir en el mundo son mayores que el número de habitantes del mundo, ¿sí? O sea, ahorita creo que ya andamos por los 8,000 millones, ¿no? Entonces, bueno, tienes 8,000 millones al menos, ¿verdad? De formas de embarrarte en el mundo, decía él, ¿no? O sea, de cómo es que tú haces una diferencia, cómo dejas tu huella, cómo vas abriéndote caminos. Cuando tú describes tu trayectoria, me lo imagino así como un árbol de decisiones que se van abriendo unas otras, porque decidir es renunciar, ¿sí? O sea, todo como que tiene cierta lógica. ¿Cómo se llamó la maestra que te abrió el tema de lo que pasaba en el cerebro? ¿Fátima? Talía, fíjate. A partir de ese contacto con Talía, como que los siguientes pasos van teniendo una cierta lógica obviamente, bajo mi perspectiva, excepto la nanotecnología, ¿sí? O sea, porque, espérame, o sea, como que ahí es un brinco muy raro. Sin embargo, seguramente tú ya has ido encontrando conexiones, como tú dices. Primero, conexiones que otros no ven, pero también porque los puntos que conectas, pocas personas los ven. Y ahí es donde salen innovaciones, que es lo que tú has estado también generando. Sí, exacto. Mira, además de describir esto que socialmente ocurre con la curiosidad y de invitar a todos los padres a que desarrollemos la curiosidad en los estudiantes, no solamente en la parte formal, sino en la informal, precisamente en la elección de la vocación, los estudiantes eligen su vocación en un gran porcentaje, más allá del 70%, de acuerdo al círculo familiar. Me explico. Si tenemos un médico en la familia, es altamente probable que haya otro médico. Si tenemos un ingeniero industrial, es altamente probable que haya otro ingeniero industrial. ¿A qué invito que exploren los padres? Otras posibilidades. Abran el radar a los hijos lo más que puedan, porque pueden encontrar la vocación donde no necesariamente coincida con los intereses familiares. Yo me he encontrado con muchos estudiantes que dicen, es que mi papá quiere que estudie arquitectura, es que mi papá quiere que yo siga el despacho. Y eso no solamente implica que tengamos personas desempeñando espacios con esa frustración personal, sino que no habrá bienestar para ellos. Pero además son personas que no van a descubrir todo el potencial que tienen. No van a brillar en eso que les gusta, ¿no? Entonces, yo los invito, además, a que acompañen a las y los estudiantes a que no se autodescarten en unas carreras. Sucede que con esto de la curiosidad y que no puedo preguntar y de que el maestro se enoja y todo esto, bueno, pues me fue mal en matemáticas, elijo cualquier otra cosa que no tenga que ver con matemáticas. No, me fue súper mal en química. Yo, químico, jamás. Cuando eso en realidad no te define. O sea, que repruebes un examen no te define. Yo reprobé un examen en la maestría, pero no lo reprobé con 0, Roberto, lo reprobé con -3. O sea, ¿qué trato de decir? Eso no nos define. No nos define, sí. Es lo que nos define el carácter, la perseverancia, la tolerancia, la capacidad que tenemos de cuestionar, colaborar con otros, eso sí nos define. Entonces, a los papás, que no se autodescarten los chicos solamente porque les fue mal en una materia o en un examen. Invítenlos a escuchar las voces de otras personas, pero sobre todo la experiencia personal, las adversidades, cuántas veces quisimos tirar la toalla en el camino, ¿no? ¿A qué tuvimos que renunciar? O sea, que conozcan a los profesionales de la ciencia, de la tecnología, la ingeniería, las matemáticas desde el punto de vista humano. Cuando le preguntan a los matemáticos, como a Katherine Johnson, que hizo muchos aportes a la NASA, le preguntan, bueno, Katherine Johnson, ¿cuáles son las características que predominaron en tu vida de tu carácter? Y ella dijo, la perseverancia y la capacidad de pedir ayuda. Entonces, si ella, para todos los aportes que ha hecho,
le resulta importante la perseverancia y la capacidad de pedir ayuda, papás, pidamos ayuda para que nuestros estudiantes se sientan acompañados en ese proceso y que además, si eligen algo hoy, está bien. Y si eso los lleva a otro lugar, está bien. La carrera que elijas no nos define. A mí no me gusta mucho preguntarle a mis estudiantes, ¿qué quieres trabajar? Sí. ¿No? Yo le digo, ¿qué tipo de persona te gustaría ser? ¿Qué tipo de contribuciones tendrías? La disposición para aportar. ¿Qué tienes desde dentro? ¿Qué te gustaría? ¿En qué pones tu atención, tu tiempo, tu dinero? ¿En qué te gustaría trabajar? Y te platico un ejemplo. Uno de mis estudiantes de bachillerato reprobaba, no solamente en mi materia, otras materias. Y le digo, bueno, ¿qué sucede contigo? Es que yo no quiero estudiar. Le digo, bueno, ¿qué haces aquí? Mis papás me metieron, pero además me metieron aquí. Ellos querían que yo estudiara aquí. Le digo, ¿y tú qué quieres? Yo quiero ser youtuber. Pero además lo decía con una soltura y yo decía, ¿cómo ayudar con esto? ¿No? Después le dije, bueno. ¿Y eso dónde se estudia? Sí, no solamente dónde se estudia, sino como profesor, ¿cómo acompañas, no? Si el acompañamiento real que necesitaba era el de los papás. Entonces vienen los papás y le digo, bueno, ustedes ya saben qué quiere ser su hijo. Sí, quiere ser youtuber, ¿cómo se le ocurre? Que no sé qué. Bueno, en ese momento juro que yo no supe manejar la ocasión y simplemente pues dejar que fluyeran las cosas. Ahora lo veo desde una perspectiva diferente, pero este chico nos enseñó mucho, yo espero que a los padres, pero a mí sobre todo como docente, porque este chico se convirtió en un chico que ahora es fotógrafo de estrellas y en Nueva York. Wow. Y tiene muy buenos ingresos, tiene un gran prestigio, tal. Otro caso, un chico que le gustaban los videojuegos. Y yo, no, ¿cómo? ¿Videojuegos? No, eso no. Ya sabes, yo todavía con mentalidad súper cerrada. Eso fue hace unos 6 años, no, tal vez más. Y recuerdo que me decía, maestra, es que a mí me gustan los videojuegos. Yo, no, pero piensa en otra cosa. Me gustan los videojuegos. Yo, bueno, está bien, ¿cómo le ayudo? Y en el cuestionarme cómo lo acompaño, dije, a ver, ¿te gustan los videojuegos? ¿Qué de los videojuegos? Es que no ve las imágenes, imagínese cómo las hacen. Perfecto, estudiemos algo que tenga que ver con eso. Ahora es un chico que desarrolla el diseño de videojuegos para Pixar. Perfecto. Entonces, ayúdenlos a encontrar desde dentro, que la carrera no los defina. Miren que yo ahora muy poco estoy relacionada con la educación física. Me he podido mover en diferentes ámbitos y en realidad lo que queda son las habilidades que desarrollas y el carácter que formas en el camino, claro. Lo que construyes y esa disposición, no solamente de florecer en lo personal, de seguir tu instinto, de esto es lo que me gusta, esto es lo que me apasiona, sino también esta disposición del bien común. ¿Cómo esto que a mí ya me ha beneficiado, cómo puedo contribuir con esto a la población, a los demás, ¿no? Para el bien común. Y entonces, ¿en qué persona te quieres convertir? ¿Qué te gustaría aportar? Claro, se nos fue volando el tiempo, pero no quiero dejar de compartirte una experiencia personal porque mencionaste que los padres, en este caso, en el mío, los abuelos, fomentemos la curiosidad de los niños, de los nietos, pero sí mencionaste que hay ciertos límites, como que puede haber un límite en donde se puede poner en riesgo la persona cuando en esa curiosidad extrema, pues intenta hacer algo, ¿verdad?, que le puede dañar. Yo nací digamos, en una clase baja. Mi padre, un vendedor que andaba en motocicleta en las calles en la Ciudad de México, se fue superando hasta llegar a tener su empresa. Fuimos a vivir a San Luis, ya con su empresa, y llegamos a una colonia de clase media, pero en las orillas de la ciudad. Quienes son de San Luis, yo vivía muy cerca de lo que hoy es el Parque Tangamanga, que en aquel tiempo era simplemente un gran solar que te llevaba a una carreterita que cruzabas y había una presa, ¿no? Hoy es un parque fabuloso, incluso más grande que el Central Park en San Luis Potosí. Pero bueno, yo vivía ahí y entonces, colindando con el final de la colonia, que era donde yo vivía, había una ladrillera. Y ahí los niños trabajaban haciendo ladrillos. Y empezamos, nuestros primeros amigos fueron ellos. Y jugábamos partidos de fútbol ricos contra pobres. Y nosotros éramos del equipo de los pobres porque nos juntábamos con los de la ladrillera. Pero obviamente que ellos nos enseñaron un montón de cosas que de otra forma no hubiéramos aprendido. De manera natural, ¿qué fue lo que hicimos? Teníamos entre 8 y 12 años, una cosa así. Yo tenía 10 años, 11 años. Hicimos un club.
Y en un club de niños, lo que se nos ocurrió fue poner pruebas para que seas parte del club, ¿no? Una de las pruebas era subirnos a una casa de un piso y desde ese nivel aventarnos al jardín. Te estoy hablando que son como 3 metros, 3 metros y medio. Pues solamente Dios sabe por qué no nos pasó nada. Sí, moretones, yo con todo y lentes me aventé, salieron volando los lentes, pero sentías un orgullo de decir, pasé la prueba y la que sigue, ¿no? Bueno, la prueba final era subirse a un árbol muy vertical, que sobrepasaba los cables eléctricos. Ujú. Entonces la prueba era subirte por el tronco principal hasta arriba y tocar el cable de en medio. ¿Sí? No era del tronco, si fue que era la línea neutra, ¿verdad? Pero pues no nos pasó nada. Pero no todos pasaban esa prueba, ¿sí? Pero ¿qué tal si tocamos otro cable que no era, ¿sí? No estaríamos platicando tú y yo en este momento. O sea, como que sí debe de haber alguna forma, ¿verdad?, en que el niño empiece y el adolescente a encontrar algunos límites que puedan poner en riesgo su integridad en cuanto a la curiosidad. Si quieres, coméntanos sobre esto y ya estaríamos cerrando. Sí, claro. Qué bueno que haces esta apreciación porque, insisto, la curiosidad la tenemos que dirigir hacia las cosas que realmente nos importan como sociedad, a los problemas reales que tenemos. Los niños son curiosos, los jóvenes son curiosos de por sí y son curiosos por algunas cosas que no realmente valen la pena, ¿no? O no tenemos esta apreciación social de que valgan la pena. Entonces, ahí precisamente es donde otra vez volvemos al carácter. El carácter está conformado no solamente por virtudes intelectuales, sino virtudes de desempeño, cívicas, entre otras, morales también. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Insisto, que los estudiantes se hagan preguntas en el momento apropiado, de la manera apropiada. Y eso que los conduzca en la prudencia y en la sabiduría práctica a la toma de decisiones apropiadas para su bienestar y el común, ¿no? Claro. No podría ser solamente preguntón, hacer muchas preguntas y ser muy curioso porque hay muchas personas que tienen una arrogancia intelectual. Uh-huh. ¿No? Solo que es que preguntan y preguntan con la intención de molestar y con la intención de descubrir que el otro no sabe, ¿no? Entonces, esto está asociado a otras virtudes intelectuales, pero sobre todo a esta prudencia que debemos de tener, a la sabiduría práctica, dónde hacer las preguntas correctas, y estos chicos, incluidos tú, yo, muchos que nos hemos enfrentado a estas cosas, sí, nos cuestionáramos más entre nosotros mismos, ¿no? Esto es prudente, esto es bueno para nosotros, a lo mejor los retos podrían cambiar y bueno, también es parte del desarrollo natural de las personas, ¿no? De las diferentes etapas. Pero si asociamos la curiosidad a la prudencia, a la sabiduría práctica para tomar decisiones, creo que eso orienta mucho el actuar de las personas desde hacer coherente lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Excelente. Diana, no voy a cerrar el episodio sin obtener una promesa de tu parte. Necesitamos grabar otro episodio. O sea, porque definitivamente es un mundo de conocimiento, de experiencia y la apertura que tienes para compartirlo. Bueno, no solamente la apertura, sino la claridad. Creo que va a ser de mucho valor para muchos mexicanos que gracias a los medios sociales, a las redes sociales, puedan ver este tipo de conceptos que tú has venido cultivando a lo largo de tu vida y que sigues trabajando y sigues creciendo y te sigues desarrollando. Te felicito por tu trayectoria, un placer haberte tenido aquí. ¿Y qué me dices? ¿Nos volvemos a reunir en un futuro? Con todo gusto, cuenta conmigo, Roberto. Okay. Conste, ya quedó grabado, ya quedó grabado. Ya estamos comprometidos los dos. Sí. Muy bien. Con todo gusto. Y nada, pues que invitar a todos y a todas a que se mantengan curiosos. Curiosos, sí, muchas gracias. Y amigos, pues ha sido un episodio más del Hubiera Sí Existe. Un episodio muy inusual, ¿verdad? Con una persona realmente fuera de la caja, ¿verdad? Su forma de vivir, de pensar y de mostrar, ¿verdad? De mostrar cómo se pueden hacer las cosas de manera diferente e innovadora. Y qué suerte tiene Querétaro de tenerte en la Secretaría de Educación Pública, la verdad. Sí. Un placer, eso es un honor para mí. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Saludos a todos, Hasta luego. Hasta luego.